En el programa de hoy, en Cuba, los católicos vuelven a comulgar. Las madres carmelitas descalzas retoman la producción de hostias gracias a la materia prima llegada desde Miami. Tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, Organización Provida incidirá en campañas contra el aborto, impensable en cualquier circunstancia. En República Dominicana, la Arquidiócesis de Santo Domingo reúne a miles de jóvenes en la Semana de las Vocaciones. Hoy es la fiesta de San Alberto Magno, patrono de los enfermos de Alzheimer. Les contaremos sobre su vida y virtudes. Hola Natalie, un gusto saludarte. Un gusto saludarte también, Eddie, y a todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Cuba con una buena nueva. Para los feligreses cubanos se fue el temor de quedarse sin comunión en la Santa Misa. Nuestro corresponsal Adrián Martínez nos cuenta. Desde el Vedado en La Habana, Cuba, les comento que las madres carmelitas descalzas ya han retomado la producción de hostias para todas las diócesis del país. El pasado 2 de noviembre, las madres carmelitas descalzas anunciaron que se le había agotado la harina de trigo y que ya no podrían continuar con la producción de hostias. La congregación lleva 45 años produciendo las obleas que se consumen en todas las diócesis del país. Sin las formas no se puede consagrar, por lo tanto no habría ni misa ni comunión sacramental, por lo que la noticia alarmó al clero y fieles en la isla. La misiva fue difundida a través de una publicación en la red social Facebook desde la página del boletín Vida Cristiana, quien compartió el breve comunicado de las hermanas que dice: «Alabado sea Jesucristo. A todas las diócesis les comunicamos que ya no hay hostias a la venta. Hemos estado trabajando con la poquita harina que quedaba y ya lo que había de reserva ha llegado a su fin. Esperemos y confiemos en el Señor que pronto podamos retomar el trabajo y una vez que tengamos suficiente para distribuir a todas las diócesis les estaremos avisando». La difícil situación económica que atraviesa la isla, el desabastecimiento y la inflación monetaria son factores que afectan también a la Iglesia y su posibilidad de adquirir lo esencial para trabajar pastoralmente o realizar labores caritativas. La nota fue replicada por diversos medios de prensa y fieles de diversas partes del mundo se han solidarizado con los católicos en la isla. En días pasados las hermanas han recibido la materia prima suficiente por la que este lunes 14 de noviembre han comenzado la producción. También se espera que lleguen más ayudas en los próximos días desde la Arquidiócesis de Miami. Gracias a la gestión de la Iglesia y la generosidad de los donantes, no se ha dejado de celebrar la Eucaristía. Las reservas en cada parroquia permite que se pueda guardar al próximo envío de las formas confeccionadas por las hermanas. De darse una situación extrema, no sé si en algún momento en la historia de la Iglesia Católica, en alguna situación extrema, en algún lugar muy puntual, no existiera el pan para consagrar, pienso que habría que hacer entonces una comunión espiritual, ¿no? Bueno, para nosotros es una alegría y una satisfacción que se vuelvan a producir las hostias, ya que estuvimos muchísimo tiempo sin poder comulgar debido al confinamiento y nos vimos privados de la comunión, que al final es el alimento que nos hace que nuestra vida espiritual se encuentre en comunión con Dios y con los hermanos. La comunión sacramental se puede recibir hasta 2 veces por día si la segunda vez que comulga lo hace participando en una misa, según estipula el Código de Derecho Canónico en el Canon 917. En La Habana, Adrián Martínez, EWTN Noticias. Y ahora información desde México. El domingo último, miles de mexicanos se congregaron en Ciudad de México y en al menos otros 15 estados en rechazo a las reformas en el Instituto Nacional Electoral que promueve el presidente López Obrador. Estas reformas, de acuerdo a sus críticos, restarían independencia a la institución electoral y la pondrían bajo el poder del gobierno de turno. Los organizadores estiman que solo en la capital mexicana se congregaron unas 200,000 personas. En Twitter, Monseñor Héctor Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, dijo: qué esperanzador es ver que México está vivo, que es más que grupos antagónicos. México tiene voz, México tiene alma y su alma no está llena de rencor, sino de esperanza. México hoy dio testimonio de que por defender su voz y su alma siempre está dispuesto a manifestarse. Nos vamos hasta Costa Rica. Ahí los jóvenes de la Pastoral Juvenil recaudaron más de $20,000 que donaron a la Teletón 2022. El dinero recogido servirá para financiar equipos que el Hospital Nacional de Niños necesita para cirugías al corazón. Más noticias de la Iglesia Católica en Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles.
Continuamos ahora con un mensaje de Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, quien nos va a hablar acerca de la Jornada Mundial de los Pobres. El combate a la pobreza no puede ser un discurso de campaña ni un plan para hacer política. Todos deben unirse para establecer acuerdos que permitan de forma decidida sacar a nuestros hermanos de la pobreza. La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia y la injusta distribución de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la impone la cultura del descarte. Y finalizamos compartiendo con ustedes la magistral, conmovedora y sublime interpretación del Ave María en latín. Creada por el compositor costarricense José Alberto González Truque e interpretada por el talentoso niño Juan Ignacio Sanabria Pérez, conocido como Juanis, quien además obtuvo el segundo lugar en un programa de canto en televisión. El lanzamiento se realizó en la Iglesia de Cristo Rey al cumplirse 105 años de la última aparición de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. El padre Sergio Valverde, párroco de Cristo Rey y director de la Asociación Obras del Espíritu Santo, indicó que no había mejor lugar para el lanzamiento de esta hermosa obra que en medio de los niños del albergue, junto con una gran cantidad de niños venezolanos y sus familias, quienes se encuentran en Costa Rica en una condición dramática, víctimas de la injusticia y el dolor, prácticamente sin alimento ni refugio, tratando de emigrar hacia Estados Unidos. El Te Deum de lanzamiento sirvió para celebrar el maravilloso don de la maternidad, que de ahora en adelante se celebrará en esa parroquia bajo la inspiración del Ave María en latín, según indicó el sacerdote Valverde. En San José, Costa Rica, EWTN Noticias. Para hablar sobre las recientes elecciones intermedias en Estados Unidos que le dieron la victoria al aborto en algunos estados, pero también un importante sí a la vida en otros, está conectada con nosotros desde Ciudad de México Liana Rebolledo, líder provida que radica en Los Ángeles, California, hace muchos años. Liana, bienvenida. Para empezar, ¿a qué deben estar alerta las mujeres que viven en los 5 estados en donde se aprobaron las propuestas abortistas? Hola, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio. Todas las mujeres que viven desafortunadamente en estos estados donde se aprobó la ley al aborto, queremos que estén muy alertas porque queremos que sepan que el aborto es el negocio más lucrativo que hay a nivel mundial y que en un estado donde se encuentren vulnerables hay asociaciones de la sociedad civil que pueden ayudarlas, que pueden ofrecerles el apoyo que ellas necesitan y que sepan que no están solas y que sí pueden salir adelante. California, donde vives, es uno de los 5 estados a favor del aborto luego de las votaciones. En lo inmediato, ¿qué pasará tomando en cuenta lo que planteaba la propuesta 1? En California, lamentablemente, se ha convertido en un santuario de abortos, en el cual, con propuestas como la 1142, van a sacar recursos, fondos estatales, para poder transportar a muchas mujeres de otros estados, haciéndoles creer que es una ayuda. Es una ayuda falsa, realmente. El verdadero apoyo es apoyarlas a salir de su situación, salvando las 2 vidas, siempre y respetando la dignidad humana. Otra, el aborto, lamentablemente, hoy en día se va a cometer inclusive después del 9º mes, inclusive después del nacimiento, con la propuesta 2223, en la cual ni siquiera va a haber una investigación y se les hará decir que a las mujeres están teniendo una muerte perinatal y que no va a haber una investigación como tal. Esto solamente está abriendo puertas a lo que es el infanticidio. En contraste, 4 ciudades en Texas y 5 en Nebraska han protegido la vida en las elecciones intermedias. ¿Por qué la prédica provida funcionó en estos estados? ¿Qué piensa usted?
Afortunadamente contamos con senadores, con gobernadores que están conscientes de lo que es el respeto a la dignidad humana y con la narrativa que han llevado, con el mensaje tan claro, tan contundente de que hay una vida latiendo desde el momento de la concepción, que todas las mujeres deben de ser sometidas a un ultrasonido. En el momento que una mujer ve un ultrasonido y escucha el latido del corazón, está consciente que ahí sí hay vida, que no hay solamente células como se les hace creer, y creo que esta información es necesaria, es fundamental para que muchas mujeres vean que lo que hay dentro de ellas hay una vida. Cuando una mujer ve en ultrasonido a su bebé por primera vez, se da cuenta que es un ser humano y decide por la vida. Y eso es lo que nos hace falta, que estos estados que se aprobó se concientice y no se les niegue ni se les discrimine negándoles el derecho a un ultrasonido. Desde tu organización Provida Loving Life, ¿qué planes tienes en tus actividades por la defensa de la vida frente a los resultados amenazantes al niño por nacer? Nosotros estamos muy enfocados en llevar mensajes, dar pláticas, sobre todo conferencias en estos temas. Estamos llevándolas desde niños, desde el 5º grado, 6º grado, para que ellos sepan a una edad muy temprana lo que realmente son los derechos reproductivos de la mujer y del hombre, porque un embarazo es cuestión de 2 personas. Necesitamos que ellos vean cómo es el procedimiento, cómo es un aborto. Cuando los jóvenes, los niños están informados, tienen esta información en sus manos, aunque el aborto sea legal, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de humanidad. El aborto debe de ser impensable en cualquier tipo de circunstancia. Nadie debería de pensar en el aborto como una solución, ya que no es ninguna solución. Esto solamente abre puertas a lo que es la salud mental, que tanto daño está afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y que inclusive hay muchos con tendencia suicida que tenemos que ayudarlos a que sepan que el estrés postraumático puede ser sanado, y es por eso que con la información, con las pláticas, es como podemos llegar a ellos, y con la información sobre todo. Liana Rebolledo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pero no todas fueron derrotas para la defensa del niño por nacer durante las elecciones intermedias en los Estados Unidos. ¿Qué pasó en el caso de la reelección de gobernadores? En este informe, Buenas Noticias. Ron DeSantis, del Partido Republicano, quedó reelegido gobernador del estado de Florida por 4 años más. God bless you all. Thank you very much. Thank you for a historic landslide victory. Durante su primer periodo como gobernador de la Florida desde el 2019, el político que se declara católico se dedicó al firme rechazo del adoctrinamiento de la ideología de género en niños y en el deporte. También firmó una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de gestación. Hemos abrazado la libertad, hemos mantenido la ley y el orden, hemos protegido los derechos de los padres. Hemos respetado a nuestros contribuyentes y rechazamos la ideología. Ron DeSantis está casado desde el 2009 con la periodista Casey DeSantis. En cada elección su esposa siempre está a su lado. Ambos son padres de 3 niños. En las elecciones intermedias, DeSantis venció a su oponente, el demócrata Charlie Crist, con una ventaja de 20 puntos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo la gobernación en este estado logró enviar un mensaje pro vida a los ciudadanos? La líder pro vida, Gracie Pozo, radicada en Miami, Florida, nos lo explica. En la Florida se ha sabido hablar del ser humano no nacido de una forma con mucho entusiasmo, sin querer apartarse del tema, que es algo que hemos visto en otros políticos en otras carreras. O sea, como una falta de certeza, una falta de certeza personal y espiritual. No nos ha faltado aquí en la Florida. Florida no es el único estado con gobernadores pro vida reelegidos. Aquí les mostramos 11 estados más donde sus gobernadores continuarán sus mandatos, lo cual garantizaría legislaciones a favor del no nacido. Brian Kemp, estado de Georgia. Henry McMaster, estado de Carolina del Sur.
Bill Lee por Tennessee, Mike DeWine, Ohio, Kim Reynolds, Iowa, Brad Little, estado de Idaho, Kristen Owen por Dakota del Sur, Mark Gordon, Wyoming, Kay Ivey, estado de Alabama, Kevin Stitt, Oklahoma, Greg Abbott, gobernador de Texas. Nos quedamos en Texas un momento para hablar de su gobernador desde el 2015, Greg Abbott. Este gobernador republicano es el responsable de firmar en 2021 el proyecto de ley del latido del corazón que prohíbe el aborto una vez que se puede detectar un latido fetal, es decir, después de las 6 semanas de gestación, sin contemplar excepciones para la violación o el incesto. Una ley que salvó a unos 40,000 niños del aborto en un año, según el medio católico italiano La Nuova Bussola Quotidiana. Abbott ganó las elecciones con más de 54 puntos a favor, a diferencia de su oponente, el demócrata Beto O'Rourke, que había centrado su campaña electoral principalmente en el derecho al aborto, gastando decenas de millones de dólares. Perdió por 11 puntos. Juntos mantendremos a Texas como el mejor estado y el mejor país de la historia del mundo. Así que Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a nuestro gran estado de Texas. Por otro lado está el reelegido gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, quien en abril firmó la llamada Ley de Vida en la Concepción, que tipifica el aborto como delito en cualquier etapa, a excepción de emergencia médica. Nos vamos a una pausa, pero al volver, en República Dominicana, la Arquidiócesis de Santo Domingo reúne a miles de jóvenes en la Semana de las Vocaciones. Hoy es la fiesta de San Alberto Magno, patrono de los enfermos de Alzheimer. Les contaremos sobre su vida y virtudes. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Hoy es la fiesta de San Alberto Magno, doctor de la Iglesia con ayuda de la Virgen María. Desde Guayaquil, Ecuador, el padre Alfonso Avilés, párroco de la parroquia San Alberto Magno, nos cuenta sobre la vida del santo. San Alberto Magno es una de las figuras más grandes del santoral católico. Por eso le llaman Magno, debido a su grandísima sabiduría y a su gran amor a Dios, una espiritualidad que le llevó a ser canonizado como santo. Él nació a principios del siglo XIII, en 1206, en las tierras de Alemania, de Baviera, de una familia noble, y en 1254 fue nombrado provincial de los dominicos. En 1278, él pierde de una manera repentina la memoria. A todos les es extraño. Y entonces él contó algo que nunca había contado. Y es que cuando en sus tiempos de estudiante le costaba mucho el estudio y había pensado en dejar los estudios, pese a su afán de sabiduría, la Virgen María se le apareció. Y le dijo: Alberto, no dejes la sabiduría, no me dejes a mí, que soy la sede de la sabiduría. Estudia, yo haré que tengas grandes logros, pero como castigo por haber querido dejar los estudios, cuando llegue el final de tus días, yo te haré quitar la memoria. Cuando hicimos esta parroquia, hará unos 11 años, iba a estar en terrenos de una universidad. Y como San Alberto era el patrono de las universidades, entonces por eso le pusimos de nombre Monseñor Antonio Arregui, que en aquel tiempo era el obispo de Guayaquil, le puso el nombre de San Alberto Magno para que fuera patrón de la universidad. Después, por circunstancias que ya no vienen al caso, no pudo ser, pero ya la parroquia estaba erigida como San Alberto Magno y ya se quedó con el nombre. Y para nosotros es un orgullo, una grandísima alegría poder tener a este varón ilustre como patrón, porque
nos da toda la ilusión de que nuestra parroquia tiene que tener ese carisma de combinar sabiduría y fe, cultura y educación en lo católico. Cuanto más conozcamos a Dios, más lo podremos amar. Ahora información de la iglesia en Bolivia. El domingo último se ofreció la Santa Misa por la Jornada Mundial de los Pobres en la Catedral de San Lorenzo Santa Cruz. La conmemoración cerró con un refrigerio atendido por un numeroso contingente de voluntarios. La paz reinante de la jornada se dio en contraste con la tensión, tras definir el gobierno la fecha del censo nacional para marzo del 2024. Hay un conflicto por el temor de una parte de la población a que el conteo afecte el resultado de las elecciones generales de 2025. Escuchemos al presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana luego de conocerse la fecha. Hacemos por eso hoy un llamado a todo el pueblo boliviano, a gobernantes y gobernados, frente a todo lo que estamos viviendo, frente al conflicto que nos amenaza a todos con un desenlace cada vez más complicado, frente al odio, resentimiento o intolerancia que crece y que se apodera de nuestras calles. Hacemos un llamado a la cordura y a un diálogo sincero y fraterno en el que depongamos intereses ocultos e irracionales y que nos sentemos con verdadero y sincero deseo de resolver los problemas en espíritu de paz, de entendimiento y de serena fraternidad. La dureza de corazón y la cerrazón en los propios intereses e ideas no logrará nunca resolver los conflictos. Solo el verdadero amor en medio de esta situación de violencia, el mirarnos como hermanos y no como enemigos, logrará un desenlace pacífico del conflicto que nos aflige y que aflige a toda nuestra patria. En Guatemala, el reciente fin de semana se realizó un nuevo encuentro nacional de pastoral familiar en la Posada de Belén, Antigua Guatemala. Representantes de las diócesis del país se reunieron para profundizar sobre la herramienta pastoral preparada por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida respecto a los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, una iniciativa del Papa Francisco. Los participantes abordaron temas para guiar a los que deseen unirse en matrimonio, pero también para que los que fracasaron sean preservados de los traumas de la separación y no pierdan nunca la fe en el amor. Ahora información de la Iglesia en República Dominicana. La Arquidiócesis de Santo Domingo reunió a miles de jóvenes en la Semana de las Vocaciones. Veamos. Esta es la foto que describe la gran alegría de más de 2.000 jóvenes de República Dominicana durante el encuentro juvenil Jamar 2022, siglas de Juventud Arquidiocesana de la mano con el arzobispo. Con el lema Jóvenes Unidos por Amor, la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo realizó ese domingo 13 de noviembre esta gran reunión. Se realiza cada año como cierre de la Semana de las Vocaciones. Las actividades del encuentro juvenil, que empezaron el 6 de noviembre, contaron con transmisiones especiales desde las redes sociales, visitas a los colegios por parte de seminaristas, religiosos y momentos de oración. Realizada después de 2 años de pandemia, el objetivo de esta jornada buscó que los jóvenes reflexionen sobre su vida, el plan de amor que el Señor ha dispuesto para cada uno y la llamada que reciben a las vocaciones, ya sea el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Charlas, adoración eucarística, sacramento de la confesión, presentaciones artísticas y la solemne Eucaristía, presidida por Monseñor Francisco Osorio Acosta, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, fueron otras de las actividades que llenaron de vida el encuentro juvenil. La imagen de Pedro San José de Betancur, el primer santo de Centroamérica conocido como el San Francisco de las Américas, ocupa desde inicios de la semana un lugar privilegiado en los jardines de Castel Gandolfo, la residencia de verano de los pontífices a las afueras de Roma. La escultura en mármol de este misionero español, popularmente conocido como el hermano Pedro, fue bendecida por el cardenal Fernando Verges, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El prelado pidió que el testimonio de este santo siga vivo en medio de la belleza de estos jardines para acercar los corazones al Señor.
El evento contó también con la presencia del obispo auxiliar de la ciudad de Guatemala, Monseñor Tulio Omar Pérez, quien en entrevista con Así Prensa mostró su emoción porque es un santo muy arraigado en la devoción de Guatemala. Explicó también que esta escultura es la primera de muchas que colocarán en estos jardines, una iniciativa muy hermosa que subraya su universalidad y la unión con el Santo Padre, señaló. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.